¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Palabras Claras desde la avenida Luis Durán en Temuco, los estudios de TVN Red Araucanía. Sin duda el tema de esta semana ha sido, que duda cabe, el tema de las talas de araucarias para construir este camino que va a mejorar la conectividad hacia la localidad de Icalme, a la comuna de Lonquimay, esto en la alta cordillera de la Araucanía. Han sido muchos las personas que se han unido en contra de opositores a este proyecto, pero sin duda alguna hay el debate con el progreso y también con la conservación de este árbol que es muy importante. Hoy hablamos con Rubén Carrillo, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la UFRO. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el debate que está ahora es, ¿vale la pena el progreso a cambio de talar este árbol que no solamente está reconocido como en peligro de extinción, también es un árbol sagrado para las comunidades mapuche pehuenche, ¿no?, que habitan la zona de la cordillera de los Andes? Para las organizaciones internacionales, Araucaria araucana está en peligro de extinción en toda su distribución, ¿ya? Y para nuestro país está en peligro en la cordillera de Nahuelbuta y vulnerable en la cordillera de los Andes. Por lo tanto, el grado de protección que se debe tener es altísimo para con esta especie milenaria y también, ¿no es cierto?, patrimonial. En ese sentido, creo que no se justifica una tala en pos de lo que se denomina el progreso muchas veces, ¿no es cierto? Fundamentalmente porque hay que tener una serie de consideraciones asociadas, ¿no es cierto?, a estas indicaciones que tú has enunciado en la presentación. Una especie, ¿no es cierto?, que se considera monumento natural, un patrimonio del país. Además, ¿no es cierto?, un ente constitucionario para los pueblos originarios, y fundamentalmente también porque es patrimonio de nuestro país y de la humanidad. En ese sentido, el progreso no tiene por qué, ¿no es cierto?, también ir de la mano con el deterioro de un ecosistema y de una especie que se considera en peligro. En ese sentido, hay una contradicción fundamental, ¿ya? El diseño de una carretera no tiene por qué siempre significar un avance, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la condición de vida. Hay muchas alternativas que se pueden tomar y que tienen tanta relevancia como otras desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de un rediseño en el cual se consideren las personas que viven allí, pero también, ¿no es cierto?, se pueden considerar otros aspectos tremendamente importantes para nuestro país, como es el tema turístico, como lo es el tema, ¿no es cierto?, de conservación y de protección de esta especie. Claro, porque no es sinónimo de progreso el construir carreteras. Y otro tema también muy importante, usted ya hacía alusión a eso, era que cortar una araucaria no significa matar un árbol solamente, también toda la flora y fauna que rodea. Claro, lo que pasa es que Araucaria es una especie, ¿no es cierto?, como yo decía, milenaria, de un lento crecimiento. Sí. Por lo tanto, los árboles que están allí han estado durante muchísimos años, ¿ya? Eso significa que son individuos de una especie que dan testimonio de lo que ha ocurrido por mucho tiempo en un ecosistema tan frágil, de acuerdo a la categoría de conservación, como el que tenemos a la vista, o sea, una especie, ¿no es cierto?, que está fuertemente vulnerable a la acción humana y a la acción del cambio del clima, por ejemplo, en estos momentos, porque todas estas araucarias, en toda su área de distribución, se establecen en áreas, ¿no es cierto?, donde los suelos son delgados, pobres en nutrientes, y en donde claramente el recurso hídrico es escaso, más aún en un escenario de cambio climático cuando, ¿no es cierto?, la prolongación de la sequía estival cada vez es mayor, y más aún en donde los picos de altas temperaturas en el periodo estival son más frecuentes. Hay un estrés hídrico constante, ¿no?, para esta especie También, en particular. Claro, y lo otro importante que, como tú bien lo decías, Araucaria no es una especie que se distribuye en forma independiente. Existe una flora asociada, existe hábitat para la fauna silvestre,
existen procesos asociados, ¿no es cierto?, a la existencia con corredores biológicos que son tremendamente importantes, los procesos de polinización, de dispersión de semillas, en la cual también actúan los organismos animales y factores, digamos, y vectores abióticos como es el agua y también el viento. Mm. Y usted también decía que cumplía un rol fundamental en estos tiempos que vimos, lo vi en una entrevista que usted realizó recién, a que ellos, estas plantas, absorben algún tipo, no me acuerdo bien el concepto que utilizaba, pero ayudaba a limpiar también el aire. Ya, no, lo que pasa es que estas especies son fundamentales, como todos los vegetales, en la absorción del anhídrido carbónico, que es un gas de efecto invernadero, y que es, ¿no es cierto?, lo que ayuda a mitigar el cambio del clima. O sea, por cientos de años han estado allí cumpliendo esa función. ¿Ah? Entonces, al cortar ese número no despreciable de araucarias, o sea, más de 90, 94 o 96 araucarias, implica un deterioro ambiental drástico para con esa superficie, pero también para con la atmósfera, ¿ya? En términos, ¿no es cierto?, de la absorción de ese gas de efecto invernadero que por mucho tiempo ha cumplido como función esos individuos de araucaria. Ahora, lo que también comentaba la autoridad, en este caso el Ceremi de Obras Públicas, el delegado, es que aun cuando no se tengan araucarias, también va a haber un daño, la construcción de la carretera también va a hacer un daño a esta especie. ¿Es tan así, es tan real? ¿Y qué tipo de daño también puede sufrir esta especie con la construcción, pavimentación, todo lo que es el ruido de las maquinarias, qué sé yo? Cualquier alteración al hábitat natural es dañino, ¿ya? Claro, cualquier alteración, desde el punto de vista de la conservación. Sin duda que también uno puede pensar en no colocar un candado a estas situaciones, digamos, si son de extrema necesidad, pero siempre hay soluciones, sobre todo para con patrimonios como este. El daño se efectúa porque no solamente se resienten los individuos de la especie Araucaria araucana, sino que toda la flora asociada y toda la fauna silvestre que, digamos, está vinculada a esa comunidad vegetal. La actividad microbiológica del suelo también, sin duda, que es fundamental para el establecimiento de las plantas. Allí aparecen, ¿no es cierto?, una serie de organismos simbiontes como hongos, por ejemplo, microscópicos, que cumplen un rol fundamental para el establecimiento de las comunidades vegetales, y no solamente para araucarias, sino que también para las otras especies vegetales, ya sean especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, lianas, trepadoras, etcétera. Por lo tanto, hay que entender que esas superficies son superficies complejas desde el punto de vista ecosistémico. No es una plantación, ¿ya? Las plantaciones son ecosistemas simples en las cuales el hombre interviene, por lo tanto las plantaciones son ecosistemas artificiales que de alguna manera están vinculadas con la acción del hombre. Pero en este caso estamos destruyendo una comunidad, un ecosistema vegetal, nativo, boscoso, natural. Y complejo. Y lo preocupante de todo esto es que si la autoridad, por ejemplo, lo que mencionó también es que si este proyecto no se hubiese abandonado o la empresa anterior, lo más probable es que hubiese seguido su curso y ahora se está volviendo a consultar qué se debe hacer y ahí es donde salta la alarma que si este proyecto, tal como estaba estipulado antes, sigue su curso normal, las 96 araucarias eran cortadas finalmente. Yo creo que aquí hay un tema, digamos, de falta de conocimiento de quienes están a cargo de las instituciones, ¿no es cierto?, que deben velar por el patrimonio boscoso, en este caso, de los ecosistemas vegetales boscosos de este país, ¿ya? Y eso pasa porque, aunque esa solicitud sea real para la construcción de esa carretera, al menos se debería haber cuestionado por un minuto si realmente es válida esa corta, ¿ya?, de esas 96 araucarias. Porque las personas que toman decisiones como esas tienen que tener conocimiento de la autoecología de Araucaria, tienen que tener conocimiento de la biología de Araucaria, tienen que tener conocimiento de los ecosistemas que forma Araucaria y también del entorno asociado, ¿no es cierto?, a la flora y la vegetación, pero fundamentalmente también de las comunidades, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios que señalan a Araucaria como un patrimonio tremendamente importante. Y lo respetan y conviven con él también, ¿no? Claro, sin duda. Entonces, además, ¿no es cierto?, porque Araucaria no es un árbol como muchos otros, porque es una especie, claro, decimos una especie primitiva, de una especie milenaria, de una adaptación bastante lenta a los cambios ambientales. Entonces, allí se está destruyendo también lo que es el pool génico,
que significa, ¿no es cierto?, de que cada individuo de Araucaria tiene un marcaje genético que es único para cada uno de ellos. Y de eso es imposible poder recuperarlo posteriormente. Entonces yo creo que también ese es otro elemento que se tiene que considerar. Para ello, al menos, ¿no es cierto?, en estos proyectos y en estos informes de expertos se tendría que haber considerado, por ejemplo, lo que es el patrimonio genético. Y en ese sentido, al menos, haber hecho una colecta de semillas para que esas semillas posteriormente puedan ser reinstaladas a manera de plantas en los lugares aledaños o cercanos a esa famosa carretera que se iba a construir. El patrimonio genético que se pierde, ¿no es cierto?, se pierde para siempre, y es muy difícil de recuperarlo en especies que son primitivas, ¿ya? El patrimonio genético es fundamental para la adaptación de estas especies vegetales, arbóreas, de gran envergadura, frente a los cambios ambientales. El pool génico es tremendamente importante. Es como las personas, no todos somos iguales, todos tenemos nuestras características que de alguna manera nos diferencian y que tenemos, ¿no es cierto?, y eso es en términos evolutivos muy importante para entender, ¿no es cierto?, la adaptación de los organismos vivos a los distintos cambios ambientales que ha sufrido, ¿no es cierto?, el planeta. Ahora, en cuanto al reconocimiento por parte del Estado a las araucarias, más allá de tenerlo en el billete de 2.000 pesos, digamos, ¿existe, cree usted, un reconocimiento adecuado para esta especie? Se lo pregunto porque también se ha puesto en cuestión esto también, ¿no? Lo que sucede es que en Chile existen muchas normas, leyes, que muchas veces no se consideran. Todo queda escrito en el papel. O sea, un país consciente habría bastado probablemente con declarar a la Araucaria como un monumento natural. Ese decreto del año 1976 se deroga posteriormente en el año 1987, donde se cortaron una gran cantidad de araucarias. Y posteriormente, con el advenimiento de la democracia, ¿no es cierto?, se reinstala en el año 1990. Digamos, esa normativa de declarar, ¿no es cierto?, ese decreto supremo de declarar a Araucaria como monumento natural hubiese bastado. Sin embargo, aún más, desde el punto de vista de las normativas de conservación, Araucaria está declarada en peligro para la cordillera de Nahuelbuta y también está declarada vulnerable para la cordillera de los Andes. Eso también habría bastado para entender la no corta o tala de estas araucarias. Tiempo atrás, siendo declarada Araucaria en peligro para la cordillera de Nahuelbuta, en el Parque Nacional Nahuelbuta se cortaron más de 50 araucarias y eso fue, ¿no es cierto?, reivindicado y sancionado por la Contraloría. Entonces, al menos esos antecedentes se deberían haber tenido en consideración en estos momentos. Como bien tú lo mencionas, el trazado de una carretera no necesariamente se puede asociar, ¿no es cierto?, a un bienestar, ¿ya? A lo mejor puede ser bastante más dañino, ¿ya? Se está incorporando probablemente allí un espacio quizás de deterioro ambiental, sin haber hecho las consideraciones del entorno. Creo que eso también hay que saber, ¿ya?, y considerar. De hecho, claramente quienes están a cargo de estas instituciones tendrían que tener bastante más conocimiento de lo que son estas especies emblemáticas. Alerce es otra especie que está declarada también en peligro, ¿ya? Entonces, de ahí también que la sociedad se ha opuesto a una carretera que también se quiere construir por donde existen ecosistemas vegetales de Alerce, ¿ya? Que Que es la carretera, digamos, de la costa. Un poquito más al sur acá. Claro, entonces, pero con mayor razón, bueno, Araucaria es una especie emblemática, por eso es que está incorporada en el billete de 2.000 pesos. Ya, espero que eso no sea solamente una cuestión simbólica. Un saludo a la bandera, digamos. Claro, lo simbólico ya a esta altura no sirve. Ahora, ¿qué le parece a usted la reacción que ha tenido la ciudadanía en torno a esto? Que ha sido total. Hay una oposición a este proyecto impactante. En redes sociales estaba lleno. El fin de semana estuvo lleno de gente que manifestaba que hay que cuidar las araucarias y muchos de ellos también se confundían con las araucarias araucanas y la brasileña, que no tenían esa distinción muy clara. Pero aún así se oponían, perdone que le interrumpa, al proyecto.
Sí, bueno, yo creo que de aquí, de una u otra manera, aquí ha servido mucho la educación ambiental que ha salido desde las instituciones educacionales, de las organizaciones no gubernamentales, ¿no es cierto?, que son tremendamente importantes y de la sociedad en general, de los pueblos originarios, para entender la problemática de Araucaria. Yo creo que si no hubiese sido por este levantamiento ciudadano en contra de la corta de estos individuos de esta especie, probablemente, ¿no es cierto?, habríamos tenido la corroboración, una vez más, de que los decretos supremos, de que las declaraciones de en peligro vulnerable para la Araucaria solamente están en el papel. O sea, claramente es una especie vulnerable, no solamente desde el punto de vista normativo, sino que también de la acción humana. Mm. Y ahora, usted me imagino que también ha hablado con algunas personas de las comunidades pehuenches que habitan la zona. ¿Cuál es la opinión de ellos también? O sea, nosotros conversamos ayer, esto va a salir el viernes, pero ayer conversamos con algunos de ellos, y bueno, ellos quieren el camino que se haga, es una solicitud que hacen desde años, y que se ha abandonado muchas veces el proyecto, pero evidentemente no quieren que saquen su árbol, que para ellos es sagrado. Claramente ellos tienen conocimiento de que es posible generar un trazado distinto y claramente, digamos, generando un camino con un trazado alternativo y no lesionando tal cantidad de araucarias, ¿ya? Nosotros en todo este proceso de sensibilización que hicimos durante 2 años, visitamos distintas comunidades, ¿ya? De pueblos originarios, fundamentalmente de lo que es la cordillera de los Andes. Y ellos claramente tienen perfecto conocimiento de lo que significa, ¿no es cierto?, Araucaria araucana, ¿ya? El Claro. pehuen, y que es, ¿no es cierto?, de alguna manera de ellos, de los árboles hembra, porque además la complejidad está asociada a que esta es una especie dioica. Hay árboles hembra y árboles machos. No todos los árboles generan semilla. El árbol hembra es el que genera la semilla. Eh, y que ha servido, ¿no es cierto?, de alimento desde los tiempos en que eh, están y han hecho posesión, digamos, de esas superficies. Me refiero a estos pueblos originarios y por lo tanto valoran también desde el punto de vista de sus ritos, ¿no es cierto?, eh, todo el tema de la especie como tal, ¿ya? Tanto machos como hembras que forman parte de las comunidades, de allí el nombre, ¿no es cierto?, de mapuche pehuenche, Ujú. ¿ya? Que son los que viven al Gente del alero Pehuen. de estos, los que viven al alero de estos bosques de Pehuen. Ujú. ¿Mm? Gente del Pehuen. Y la semilla del piñón, para que la gente que no lo conoce, Claro, digamos. la semilla es el piñón, sin duda, y es un árbol que es muy primitivo, solamente tiene semilla, no genera frutos, ¿ya? El piñón no es un fruto, es una semilla. Las especies vegetales que generan frutos son evolutivamente más avanzadas. Y esas especies que son evolutivamente más avanzadas, que generan frutos, ¿ya? Quizás no siempre comestibles, como por ejemplo los que originan el roble, el coigüe, el roble, muchas de estas especies han ido desplazando también, además naturalmente, a estas especies primitivas de gimnospermas que tienen distribución natural en Chile, como la araucaria, el alerce, el ciprés de la cordillera, por nombrarle algunos. ¿Ya? Quiero alejarme un poco de la polémica ya instalada. Ya está claro, la autoridad ha dicho que ya no se va a tocar ninguna araucaria. Esperemos que eso sea así, ya está grabado. La gente va a poder ver ese video. Esperemos que así sea, Y ¿ya? que el cambio de gobierno también respete lo mismo, evidentemente, y que el proyecto se haga finalmente sin intervenir ninguna araucaria. Pero conozcamos más este árbol porque, claro, uno que es acá habitante de la zona tiene un mayor conocimiento, entre Mm, comillas, de lo que significa este árbol para la gente, para la comunidad, pero pocos saben de que este árbol está acá, en esta tierra, mucho antes de lo claro. que podemos imaginar. O sea, yo estaba leyendo delante que estos árboles pueden tener fácilmente 1600 años. Mira, el dato científico acredita de que Araucaria en promedio puede vivir hasta 1023, 1022 años, con excepciones de individuos que pueden sobrepasar los 2000 años, Los ¿ya? 1000 años. Los 2000 años. Ejemplos emblemáticos de esos individuos están justamente en el Parque Nacional Conguillío, pero esta es una especie que además
Su linaje se remonta hasta 240 millones de años atrás, cuando en el planeta Tierra el continente era uno solo y se denominaba, ¿no es cierto?, a este gran continente la Pangea. Desde ese momento, este grupo de organismos vegetales arbóreos de gran envergadura tenían una distribución planetaria. Posteriormente, cuando se escinde la Pangea y migra un gran continente hacia el hemisferio norte, la Eurasia, y otro hacia el hemisferio sur que se denomina Gondwana, producto justamente de los cambios ambientales y climáticos que acontecen, el grupo de las araucarias, ¿no es cierto?, se desplaza hacia el hemisferio sur y solamente tenemos representantes vivos en el hemisferio sur, en Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, en Sudamérica. Y también existen registros fósiles en la Antártica. Registros fósiles que acreditan que Araucaria tenía una distribución planetaria es porque también en Europa es posible encontrar, ¿no es cierto?, fósiles de Araucaria. Ya en el Museo de Historia Natural, ¿no es cierto?, de París, en Francia, usted puede encontrar, en España también hay registros fósiles de la presencia de Araucaria. Pero vivas, ¿no es cierto?, hay aproximadamente 19 especies que se describen para el hemisferio sur. Entre ellas, una muy primitiva, ¿no es cierto?, Araucaria araucana, que se establece en ambientes de climas templados. Las otras araucarias que existen y vivas en el hemisferio sur son de climas tropicales. La única que de climas templados que se asocia a especies de notofago es Araucaria araucana. Además, Araucaria araucana es una especie dioica, o sea, hay individuos machos y individuos hembra. Y allí hay un tema no menor, importante de saber, de conocer, en este plan que presentaban, ¿no es cierto?, en este proyecto de expertos. Yo no sé cómo podrían haber identificado el número de individuos machos o hembras que iban a colocar y establecer en un lugar distante como es Alto Biobío, en cuanto a la relación, ¿no es cierto?, de esta migración asistida de plantas machos y hembras y cuál iba a ser la distribución que ellas iban a tener. Tampoco escuché, ¿no es cierto?, lo relacionado con la flora asociada a ese ecosistema que querían restaurar. Probablemente allí solamente iban a plantar araucaria, porque si hubiésemos hablado de restauración se tendría que haber considerado una serie de aspectos: la trazabilidad de la semilla, los microorganismos asociados a nivel radical, las unidades vegetacionales, ¿no es cierto?, las comunidades vegetales de las cuales iban a formar parte, el tema justamente de la diferenciación entre machos y hembras, el establecimiento espacial de esos individuos. O sea, hay muchas cosas y aspectos, ¿no es cierto?, desconocidos, ¿no es cierto?, como para atreverse a generar una atrocidad de cortar 96 individuos de araucaria, ¿ya? Creo que ahí hay algo que no está funcionando desde el punto de vista del conocimiento de las personas que toman esta decisión, ¿ya? Porque el decreto de la Corte quedó establecido como tal, ¿ya? Quienes hicieron que no se implementara fue la sociedad, fue la comunidad, fueron los organismos de comunicación. El tema comunicacional fue tremendamente importante, en el ámbito científico, las agrupaciones no gubernamentales, todas las instancias de los distintos estratos existentes en la sociedad chilena, y que creo que ya ha tenido repercusiones en otras partes del mundo que lo veían como una verdadera amenaza y algo bastante retrógrado en realidad para entender. Claro, uno puede decir, claro, ellos están muy bien, tranquilitos, no tienen problema, no, pero hay patrimonios que son inconmensurables. Es como, no sé, probablemente existen, ¿no es cierto?, todavía imágenes muy antiguas de la corta de secoyas, ¿ya? Pero eso ya no se puede hacer en Norteamérica, al menos, ¿no es cierto?, en lo que es, por ejemplo, el Parque Yellowstone. Bueno, aquí se habla siempre de que Chile es un patrimonio muy importante. Lo que nosotros podemos mostrar del punto de vista turístico es nuestra naturaleza. ¿Mm? Y eso hay que sacarle partido. También hay que pensar en que la naturaleza puede entregar divisas a lo mejor bastante mayores que justamente el diseño de una carretera. Y Bueno, y creo lo que ahí hace hay, actualmente.
Claro, y que eso es importante, claro, sin duda. No solamente Torres del Paine, el segundo ingreso más importante que tiene Chile, producto de áreas silvestres protegidas, es justamente el Parque Nacional Conquillío, por las araucarias, por el entorno, por la belleza que entrega y por la belleza escénica asociada a los cuerpos de agua, ¿no es cierto?, de color turquesa, al lago Conquillío, El a la volcán. flora y la vegetación existente, a las especies de notofagos que forman bosques allí también, araucaria, etcétera. ¿Ya? Mm. Y que tiene el sendero la Araucania milenaria, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro, y además la presencia del volcán Yaima, y Ujú. etcétera, digamos, eso es importante. Uno cuando viaja al extranjero se puede maravillar por las construcciones, pero allá no existe la naturaleza que nosotros tenemos. Ahora, no solamente existe la araucaria araucana, y usted también hace referencia, lo dice con nombre de apellido, porque también acá en Chile habita otra araucaria que no es justamente la que nosotros estamos haciendo mención, que es Claro. la araucaria brasileña o brasilera. Claro, la Araucaria angustifolia, el pino baraná. Esa es una especie que en su ambiente natural desapareció, está extinguida naturalmente. Ok. Las, es- los conglomerados que existen de Araucaria angustifolia, de esa Araucaria brasileña, son todas araucarias plantadas por el hombre. No hay ecosistemas naturales. Y ahí hay un buen ejemplo de esa pérdida de patrimonio. Uno de los graves problemas que tiene Araucaria es que tiene una distribución que está en franco retroceso. En la medida que eso se sigue aumentando con acciones como esta, con los grandes incendios, con la extracción indiscriminada de la semilla que se comercializa sobre todo por gente, ¿no es cierto?, externa a comunidades, gente que solamente piensa en el cambio de un piñón por una moneda, Ujú. todo ese tipo de acciones, ¿no es cierto?, la introducción de la ganadería en los lugares donde hay eh, disponibilidad de este recurso de la semilla, ha hecho que los grandes incendios forestales que han consumido grandes superficies, 6.600 hectáreas en el incendio de Chile a Muerte en el año 2015 o bien en el año 2002, el gran incendio de más de 22.000 hectáreas en, eh, en lo que es la reserva Mayeco, que implicó, digamos, la incineración de grandes superficies con comunidades araucarias, deberían ya haber sido una señal para entender, ¿no es cierto?, que la distribución de Araucaria cada vez, ¿no es cierto?, es bastante menor. Y en la medida que disminuyen las poblaciones de Araucaria y se fragmenta, se pierde este pool génico que es fundamental para poder entender la presencia, digamos, de esta especie en sus áreas de distribución y de cómo se ha ido perdiendo y ha ido evolucionando. Nosotros tenemos un área digamos, de protección, que es el Bien Nacional Protegido de las Araucarias, en donde nos da la posibilidad también de estudiar los ecosistemas de Araucaria presentes en los alrededores. Es una pequeña población que en el año 2010 allí se describían 10.000 hectáreas, ahora solamente quedan 40 hectáreas, de 1.000 a 40, una reducción drástica. Esa población está a punto de desaparecer y nosotros vemos, ¿no es cierto?, que es una población muy pequeña que al parecer se escindió de la población existente dentro de la cordillera de Nahuel Buta con la población que aparece en el Parque Nacional Nahuel Buta. Eso ha hecho que la respuesta evolutiva de esa especie eh, sea la de propagación asexual, o sea, a partir de tocones, de raíces, aparecen nuevos individuos y la disminución muy fuerte, muy drástica de la producción de semillas de estos árboles hembra. Muchas de ellas que se denominan paráfisis, que son, digamos, semillas no fecundadas, es un término que también se utiliza en micología para las hifas estériles, eh, son las que predominan en estos conos. Y lamentablemente eso inhibe el establecimiento de nuevos individuos de araucaria en esa área. Entonces, si bien está allí establecido que Araucaria está en peligro y en peligro de extinción, nosotros no hemos visto políticas públicas que deberían estar asociadas a esta declaración de en peligro de extinción de esta especie en todo lo que es la cordillera de Nahuel Buta. En la cordillera de Nahuel Buta, lo más patético que hemos visto que dentro del Parque Nacional Nahuel Buta existe gente que va a jipear, caravanas grandes de jeep que destrozan todo lo que son los caminos,
sin respeto con la naturaleza. Además, en otra oportunidad posible observar que dentro del mismo parque se hacen asados al palo. O sea, aquí hay un tema que ya transgrede todo lo que son las normativas asociadas al tema de la conservación. Y eso es porque también en nuestro país, para muchos otros aspectos, falta el tema de la fiscalización. Falta fiscalización, porque el Parque Nacional Nahuel Buta no puede tener ese tipo de visitantes. Eso en cualquier parte del mundo es rechazado, ¿no? Claramente. Para ir cerrando esta entrevista, ¿con qué mensaje usted se queda? Imagino que el mensaje, yo lo he hablado con otros expertos también en el tema, el mensaje positivo de la población que reaccionó, que supo ejercer la presión, imagino que también es un mensaje con que se queda y de alguna u otra manera es un avance para la protección de esta especie, ¿no? Yo creo que es lo que tú has dicho. Cuando tú me ibas a hacer esa pregunta, yo me quedo justamente con la manifestación tajante de la sociedad chilena, de todos quienes, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, empujamos para que no ocurra la tala de araucaria. Yo creo que ese es un signo de aprendizaje desde el punto de vista de la educación ambiental, y un ejemplo de el comportamiento que tiene que tener Chile para con sus especies vegetales y animales, ¿no es cierto?, con su flora y su fauna, que son patrimoniales. Creo que ese fue el mejor mensaje que se pudo generar, no solamente para nuestro país, sino que para el mundo entero. Yo creo que eso lo van a valorar las organizaciones, ¿no es cierto?, naturalistas de todo el mundo. Creo que esa fue la mejor respuesta, ¿no es cierto? Y que fue una respuesta que creo que tiene connotaciones políticas en términos ambientales, de la política ambiental, del comportamiento que tiene que tener nuestro país. Así como tiempo atrás, ¿no es cierto?, bastante tiempo atrás, se crea el Santuario Avellanero Austral. Esto también yo lo podría catalogar como una respuesta categórica para que en una próxima oportunidad se revisen estos protocolos, se revisen las normativas, se estudien las situaciones como tal, como se merecen, y que estos informes de expertos sean revisados por otros expertos, ¿ya? Porque estos informes de expertos al parecer no fueron revisados minuciosamente ni como se tenía que realizar, porque ya la tala se debería haber, ¿no es cierto?, haber advertido, y también CONAF no tendría que haber actuado a manera del gatillo fácil, ¿ya? De alguna manera pensar en que con esta corta el país avanzaba hacia una sociedad bastante más moderna y vinculante. Creo que eso es importante, pero hay que verlo de una dimensión distinta. Profesor don Rubén Carrillo, muchas gracias por estar acá junto a nosotros. Imagino que ha sido una semana agotadora. Gracias por la invitación. Yo quiero agradecer a todos quienes se opusieron a esta acción. Quiero agradecer a Carola Besamat, ¿ya? Ella también ha sido una persona que está vinculada con la alimentación sana, y fundamentalmente con lo que son las especies vegetales. Quiero también aquí felicitar y agradecer a mis colegas de la institución universitaria a la cual pertenezco, a la de la Universidad de la Frontera, que también, directo o indirectamente, por mucho tiempo también están vinculados a esta temática, ¿ya? Aquí hay otros académicos que han y están trabajando en la temática de Araucaria, ¿ya? Y también agradecer a todos quienes de alguna manera hicieron posible esta posición, digamos, en términos de respetar este patrimonio natural como es Araucaria. Perfecto. Muchos llamados, imagino, de los medios de comunicación, Bastante, cooperativas, y eso están Megavisión. apareciendo en los medios, sí, eso es verdad. Más aún, tengo un colega, Alex Seguel, que propuso vincular esta temática digamos, a Unreal y a los, digamos, a lo que es, digamos,
el programa que tiene Carola Besamat, y cuando se vinculó a esa historia, en realidad tuve que apagar el celular porque era una cosa monstruosa, de una gran cantidad de llamados, pero en realidad y de gente que yo conocía. Bueno, igual he tenido, tengo reuniones con gente de Villarrica también, digamos, que están interesadas en esta temática. Tengo, digamos, reuniones con personas que están asociadas a Angol, por ejemplo, en la Fundación Pehuenquén, que también ha trabajado muy fuertemente con nosotros y que están trabajando hace mucho tiempo en todo lo que es la cuenca del Pico Aiquén y todo lo que es la cordillera de Nahuelbuta, específicamente en toda el área asociada al Parque Nacional de Nahuelbuta, y sobre todo académicos e investigadores de muchas partes del mundo, de España sobre todo, Antonio Guillén, Jesús Rocandio y Manuel Legros, bueno, de Francia también. Y hace poco se hizo acá, entiendo, en la UFRO una exposición en torno a esto, si mal no recuerdo. También, Estuvimos ahí. claro, sí, 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 hace algún tiempo, sí, se han hecho, sí, seminarios de Araucaria hemos realizado, sí, hace algún tiempo atrás hicimos un seminario de Araucaria justamente por el tema de el bien nacional protegido que tiene la institución universitaria, digamos, en lo que es la costa de Carahue. Profesor, muchas gracias, muy gentil. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes que están en sus casas, la invitación a que siga viendo los capítulos de Palabras Claras todos los viernes, un nuevo invitado y invitada para que nos explique los temas que están evidentemente en la contingencia, en la palestra, que se deben conversar y explicar también en Palabras Claras. Que esté bien, nos reencontramos.